Hola, buenos días, buenas tardes. Hoy vemos un diálogo de nivel B2 o C1. Es un poco difícil, creo, pero vamos y empezamos en leer. Voy a leer el diálogo. Bonjour, je me permets de vous contacter car je cherche une salle de sport. Bonjour, je suis navré, mais personnellement, je m'entraîne chez moi. Je ne pourrais pas vous aider, je n'en connais pas. C'est une très bonne idée que de s'entraîner chez soi. Quel matériel avez-vous? J'ai des poids, un tapis, une corde à sauter. Cela me suffit amplement. Je m'entraîne presque tous les jours. Et quel bonheur pour moi que de m'entraîner quand je le désire. C'est très intéressant. J'ai envie de faire comme vous. En plus, les salles de sport sont chères. Je crois qu'il serait plus judicieux d'investir dans du matériel de musculation. Entonces, aquí hay una persona que quería encontrar un gym para entrenarse, para hacer ejercicio. Y un gym se dice une salle de sport. Entonces, precisamente dice, buen día, mm, quería, sí, encontrar un gym, pero dice exactamente, dice, le contacto porque estoy buscando. Je me permets de vous contacter. Es una forma muy educada de preguntar algo. Es como permito a yo mismo de contactarle porque estoy buscando un gym. Bonjour, je suis navré. Eso significa, je suis navré significa lo siento mucho, pero de forma muy formal, muy educada. Mais personnellement, je m'entraîne chez moi. O sea, significa que, bueno, yo entreno, bueno, hago ejercicio en mi casa, chez moi. Je ne pourrais pas vous aider. No puedo ayudarle. No podría o no podré ayudarle. Porque eso, ahí, es futuro. Je n'en connais pas. Je ne connais pas de salle de sport. Je n'en connais pas. Elle en se référé à salle de sport. Un gym. Je n'en connais pas. No conozco ninguna. Gym. O ninguno. C'est une très bonne idée que de s'entraîner chez soi. Es una muy buena idea entrenarse en su casa. Quel matériel avez-vous? ¿Cuál material? ¿Cuál equipamiento tiene usted? Usted tiene. J'ai des poids, un tapis, une corde à sauter. Tengo pesos, mm, un mat, es para poner en on the ground, sur le sol. Para hacer ejercicio en su casa, necesitamos un tapis y une corde à sauter. Corde à sauter es un juego de niño y es para hacer cardio. Corde à sauter. Sauter significa saltar. Cela me suffit amplement. Eso es suficiente. Es muy suficiente para mí. No necesito más. Eso significa. Je m'entraîne presque tous les jours. Casi hago ejercicio todos los días. Et quel bonheur pour moi que de m'entraîner quand je le désire. Y eso sería qué feliz estoy porque puedo entrenarme
cuando quiero. Es como, y qué bonheur pour moi, es como, qué suerte tengo, qué suerte tengo de poder entrenarme cuando quiero, sí, cuando lo quiero. C'est très intéressant. Eso es muy interesante. Tengo, ah, quería hacer como usted o tengo ganas de hacer como ustedes. En plus, encima, les salles de sport, los gyms, sont chers, son caras. Je crois qu'il serait plus judicieux, o sea, interesante, o judicioso, tal vez, d'investir dans du matériel de musculation. Eso significa que la persona cree que es más interesante de, bueno, comprar equipamiento de musculación, o sea, para entrenarse, que de gastar el dinero en la suscripción del gym. Entonces, eso es un diálogo muy formal, porque es vous, usted, y no es tú. Je me permets de vous contacter, eso es muy formal, y ustedes pueden utilizarlo en todos lados, porque es una forma muy práctica. Je me permets de vous contacter car, y aquí decimos lo que necesitamos, pero es una forma de empezar que es sí, muy formal, muy educada y muy práctica también. Y eso también es como lo siento mucho, pero de manera muy formal. Je suis navré. Je suis navré. Entonces aquí tenemos de nuevo el vous, usted. No podré ayudar usted, ayudarle. Aquí también, ¿qué material avez-vous? Entonces aquí es esa forma de preguntar, ¿qué material avez-vous? Es la forma muy, es la forma la más formal de hacer una pregunta cuando es el vous está después, porque una forma menos formal sería de preguntar, ¿qué material vous avez? ¿Qué material vous avez? Es menos formal, menos educado y también es posible decir, est-ce que vous avez du matériel? Tout simplement. Est-ce que? Hay tres formas de hacer preguntas, de hecho. Pero sí, si es así, avez-vous, o sea, el vous está después, es porque es muy formal. J'ai des poids, un tapis, une corde à sauter. Cela me suffit amplement. Je m'entraîne presque tous les jours. Et quel bonheur pour moi que de m'entraîner quand je le désire. Désir es muy formal también. Sería más común decir je veux, quand je le veux, o quand je veux. Es un poco literal esa forma de hablar en todo el diálogo, de hecho. J'ai envie de faire comme vous. De nuevo, usted. En plus, encima, les salles de sport sont chères. Je crois qu'il serait plus judicieux, judicieux también es un poco formal, un poco literal, d'investir dans du matériel de musculation y aquí nada de especial. Entonces, espero que el video fue útil y por favor dejan comentarios y likes. Y nos vemos para el otro video la semana próxima.
Cuídense mucho y hasta la próxima.